Hoy vamos a tener 3 ponencias y después de la segunda, si no vuelvo a hacer la de ayer, pues haremos un descanso amplio para que vayamos a refrescarnos o al servicio, lo que sea, ¿de acuerdo? Para la primera ponencia, pues ayer pudimos conocer de primera mano la voz de Miguel Folguera, consejero de la VT, algunas de las actividades de la VT, aunque fuera de manera breve, pero todos los departamentos y todos los servicios. Hoy pues vamos en primer lugar tenemos 2 ponencias para profundizar en la atención psicológica, como parte de esa atención integral que da la VT. Y para ello pues tenemos la suerte de contar en primer lugar precisamente con una de las psicólogas de la VT que prestan esa atención psicológica y que forma parte de ese departamento psicosocial. Patricia Lasso Pazos es graduada en Psicología por la Universidad Pontificia de Comillas y Psicóloga General Sanitaria por la Universidad CEU San Pablo. Y además tiene formación complementaria en Atención Psicológica a la Víctima del Terrorismo por la Universidad Complutense y en Intervención en Procesos de Duelo. Actualmente, doña Patricia Lasso Pazos trabaja como psicóloga del Departamento Psicosocial de la Asociación Víctima del Terrorismo, en la que además de prestar atención psicológica individual a víctimas del terrorismo y sus familiares, pues desarrolla, entre otros programas, el plan de voluntariado de la VT. Por cierto, aprovecho que si alguna persona que quiera apuntar a este plan de voluntariado, pues va a tener a Patricia para poder contactar y yo os animo a que lo hagáis. Y el plan también de igualdad de la VT. Doña Patricia Lasso Pazos es además una profesional perteneciente al Centro de Expertos de la Unión Europea para las Víctimas del Terrorismo, en el que imparte formación, entre otras funciones, y también imparte clases en el Diploma de Formación Permanente de la Universidad Complutense de Madrid y de la VT, Atención Psicológica a Víctimas de atentados terroristas. Es un honor y un placer contar con tu participación. Muchísimas gracias y tienes la palabra cuando quieras. Vale, pues... Uy, ¿me oís bien? Genial. Vamos a hablar de estos puntos, ¿vale? En un primer lugar de qué es la VT, aunque sé que ayer estuvisteis con Maite, con Miguel, e imagino que os lo han contado. En esta parte voy a ser súper breve. Un poco de la historia del terrorismo en España. Y esto es porque es muy importante cuando vayáis a tratar a una víctima conocer su atentado. No os voy a contar todos los atentados que ha habido porque nos podríamos tirar aquí los 3 días de curso, pero sí como un poco los hitos más importantes. Hablaremos también de la tipología de asociados que tenemos, de victimización, veremos cómo se interviene desde la VT con 2 casos prácticos, un poco de cómo se interviene también cuando es en crisis y emergencias, las llamadas de aniversario, cómo apoyamos al departamento jurídico, otras actividades que se hacen que tienen un impacto a nivel psicológico y el proyecto de testimonios y las guías. Vale, la VT es una asociación de carácter benéfico, se funda en el 81 y acoge a víctimas de todos los grupos terroristas. La gente de fuera muchas veces piensa que solo son víctimas de ETA, pero no es así. Tenemos víctimas de Grapo, de FRAP, de atentados yihadistas. Está además considerada de utilidad pública, que lo que quiere decir esto es que es de interés para toda la sociedad en general. Y ha participado en conseguir un montón de beneficios, ha aportado para las leyes. Habréis escuchado hablar a Miguel de la Ley 29/2011 seguro. Y un poco pues se trata de dar ese apoyo, ¿no?, también a nivel de crear las leyes. Os voy a poner un vídeo que son 2 minutos, que sale Maite de hecho, y Ángeles contando un poco los inicios de la VT y por qué surge, en qué contexto. De víctimas del terrorismo la fundaron 3 mujeres valientes, 3 viudas que dieron un paso al frente y quisieron asistir a esas víctimas, pero sobre todo dar visibilidad. Y la verdad que fue un paso muy valiente y una situación totalmente adversa. Lo primero que había que hacer era contactar con las víctimas, puesto que no había ni un listado, no había nada. Entonces, lo que ellas pensaron
y decidieron fue poner un anuncio en un periódico. En un principio contactaron con 200 víctimas y una vez que ya tenían las víctimas, pues empezaron a dar pasos, en principio, en dar visibilidad. Los años 80 pues, han sido horrorosos. Durante esos años se mataba a una persona o más de una persona al día. Había atentados todos los días del año. Estamos hablando de años en los que después de un atentado terrorista prácticamente a las víctimas los sacaban en la noche en un furgón hacia sus pueblos de origen para enterrarlos fuera y con prácticamente ninguna publicidad. Y las viudas además se quedaban pues totalmente desasistidas, sin medios económicos para salir adelante y generalmente sin vivienda. Porque claro, esa viuda se quedaba sin poder mantener a sus hijos, porque los echaban de los cuarteles, con lo cual no tenían ni casa ni dinero para seguir adelante. A lo más que se le ofreció alguna para ayudarla fue que se pusieran a limpiar los baños de los cuarteles. Es muy triste y es una época que no se debe de olvidar para que no vuelva a ocurrir, pero que hay que recordarla para que se cuente el verdadero relato. Este vídeo explica, ¿no? Maite y Ángeles explican muy bien el contexto de en qué momento, ¿no? surge esta asociación, porque era tan necesaria, porque las víctimas se veían totalmente abandonadas, no contaban con ningún tipo de apoyo de la sociedad. Entonces, imaginaos, normalmente eran mujeres las que se quedaban viudas con igual 5 o 6 hijos a su cargo, sin ningún trabajo y sin ningún tipo de apoyo. Este es un poco cómo está conformado el equipo de la asociación, ¿vale? Lo cuento para que sepáis que nosotros en lo que nos vamos a centrar es en la parte psicosocial, que es el departamento nuestro que está formado por psicólogas y trabajadoras sociales. Ayer creo que también estuvo Leire al final y bueno, que interviene de muchas maneras y se hace mucho trabajo en equipo y trabajo multidisciplinar. Además, como bien comentaba Jesús, contamos con voluntarios y con amigos. El tema voluntarios luego os lo explicaré un poquito más detenidamente, también por si alguien se quiere animar a participar. Y los amigos son personas que quieren apoyar a la asociación, pero no son víctimas. Es decir, no pueden formar parte de la asociación gente que no sea víctima y que no tenga el reconocimiento del Ministerio de Víctima del Terrorismo. Entonces, una manera de colaborar es a través de donativos. Se les informa, se les manda la newsletter y es como esa aportación por una causa que les interesa. La historia del terrorismo, vamos a hablar, bueno, no sé si tenéis algo de idea en general, pero el primer atentado que hubo en España fue en el 68, fue cometido por la banda terrorista ETA, que la banda terrorista ETA entiendo que sí que a la mayoría os sonará, y fue a un guardia civil de tráfico, José Antonio Pardines, en País Vasco. Después se fundó Terra Llure, que este grupo igual es menos conocido, no sé si os suena, y bueno, era un grupo con ideología independentista catalana. Después, entre los años 78 y 80, son los años de plomo y si os fijáis justo después es cuando se funda la hermandad. Los años de plomo son los años donde más asesinatos hubo por parte de la banda terrorista ETA y el 29% del total de víctimas se concentran en estos 2 años, lo cual es una barbaridad. La hermandad es lo que hoy en día es la VT, es el nombre con el que se fundó. En el 84 ETA introduce el coche bomba, que esto lo que consigue es asesinar o generar un mayor daño con menos esfuerzo. Y en el 85 es el primer atentado de terrorismo islámico en Madrid. No sé si alguien sabía que había habido un atentado antes del 11M islámico. ¿Sabéis alguien o lo habéis escuchado este atentado? Es un atentado que fue en Torrejón de Ardoz, en una cafetería que se llamaba El Descanso, porque estaba cerca de la base militar americana. Y fallecieron, creo que, 11 personas.
Luego, en el año 96, por fin, las víctimas empiezan a contar con un poquito de apoyo de la sociedad. Y empiezan a contar con esto porque está asesinado Tomás I. Valiente, que trabajaba como profesor en la Universidad Autónoma de Madrid, mientras estaba hablando por el móvil, pues recibió disparos siendo asesinado. Entonces, el terrorismo pasa de ser una cosa de viudas de guardias civiles en la ETA en País Vasco, a ser en Madrid, en un contexto universitario, y la sociedad comienza a movilizarse. Al año siguiente, en el 97, que esto sí que igual os suena, fue la mayor manifestación de la historia de la democracia hasta el momento, porque fue cuando secuestraron y posteriormente asesinaron a Miguel Ángel Blanco, que era un concejal de Ermo, en País Vasco también. En 2004 ya llegamos a los atentados del 11M, que esto igual sí que os suena. ¿Los conocéis? Y bueno, en 2006 ETA anuncia un alto al fuego permanente, pero no es así porque en el año 2009 es cuando ocurren los dos últimos asesinatos en España, que es a 2 policías en Mallorca. Y luego, en el 2015 al 2017, son toda la ola de atentados yihadistas, que en España tenemos los atentados de Barcelona y Cambrils, luego están también los atentados de Londres, en París en la Sala Bataclan, que esto entiendo que nos es más cercano a todos. Y como decía al principio, la VT tiene víctimas de todos estos atentados. Cualquier víctima del terrorismo puede asociarse. Vale, estos son el mapa con la distribución de donde tenemos las víctimas repartidas, ¿vale? Nuestra sede central está en Madrid, pero tenemos víctimas por toda España, incluso como... Bueno, mejor no toco. Algunas fuera de España. Las comunidades más mayoritarias, donde más víctimas hay, es en Madrid, después Andalucía y Castilla y León. Y esta es la tipología en función de la relación con la víctima. Lo que más tenemos son familiares de heridos, después seguido de familiares de fallecidos, heridos y por último otros. Entonces, cuando digo otros me refiero a personas que han sido secuestradas, amenazadas, entran en esa categoría, o incluso heridos y posteriormente fallecidos por las lesiones sufridas, pero no en el momento, sino igual años después. Voy a hablar muy breve de victimización primaria y secundaria porque sé que Jesús luego va a hablar sobre esto, pero simplemente para que entendáis, porque yo también cuando, por ejemplo, digo fuera, ¿no? Pues es que atendemos a víctimas, dicen, pero las víctimas, y esto es de hace un montón de años. Aparte de que ya veréis también luego cómo siguen presentando mucha psicopatología muchos años después, comentar que no solo tratamos las causas relacionadas directamente con el atentado, o sea, sí que tienen relación, pero igual es algo de una manera más indirecta, ¿no? Las consecuencias que han sufrido después. Entonces, una victimización primaria es esta victimización directa, derivadamente directamente del atentado. Y la secundaria es el paso por todo el proceso judicial y todo lo que veis después. Ayer con Leire, imagino que os contaría también un poco cómo los medios de comunicación afectan a esto y cómo pueden tener un impacto muy negativo en las víctimas, la manera también de recibir ciertas noticias, etcétera, etcétera. Aquí os pongo un ejemplo real, ¿no? Que es el de los atentados de la Sala Bataclan, donde fue asesinado Juan Alberto, un español. Y el atentado, si os fijáis, fue el 13 de noviembre de 2015. La parte de vuestra izquierda está sacada un recorte de un periódico donde este juicio se fue postergando porque las personas implicadas, los terroristas, cogían el COVID, entonces se iba retrasando y retrasando ese juicio. Y ya no solo esos retrasos, si os dais cuenta, el COVID fue en el 2020 y este atentado fue en el 2015. Entonces son 5 años de espera más luego todas las progresivas prórrogas y aplazamientos que fueron surgiendo. Bueno, y luego comentar así por encima también que esta victimización secundaria muchas veces puede tener unas secuelas o unos efectos más negativos incluso que esa primera experiencia victimal. Luego aquí os pongo una serie de ejemplos pues un poco para que veamos. Este en concreto es del testimonio de Maite, que dice: cuando volvimos al colegio la gente se separaba de nuestro pupitre. Mis compañeras de clase me mandaron un telegrama que decía: ya queda un cerdo menos en la tierra. Este tipo de victimización, ¿de qué tipo creéis que es? ¿Primaria o es una victimización secundaria? Es decir, ¿está causada por el atentado terrorista o por las consecuencias de después? Es secundaria, ¿no? Y muchas veces, como veis, puede ser mucho peor que la primaria.
Aquí dice, oímos disparos, yo solo quería correr y encontrar un sitio donde escondernos. Esto se correspondería a la primaria, es de los atentados que hubo en Túnez, donde, o sea, no estoy contando nada que no pueda contar, está el testimonio en YouTube y lo podéis encontrar, de una pareja que en su luna de miel estaban en Túnez y hubo un atentado en el museo donde se encontraban y tuvieron que esconderse durante un montón de tiempo en el cuarto de las escobas. Este es del atentado de la sala Bataclan que comentábamos, también está todo en los testimonios. Dice, llamamos a la embajada a ver si podían informarnos si había algún español. Nos dijeron que no había españoles, que era muy improbable que un español estuviera allí, que no me preocupara. ¿Qué pensáis de esta? ¿Creéis que es primaria o secundaria? Secundaria, ¿no? Porque no es derivado del atentado, sino luego el proceso judicial por el que tienes que pasar, y esto antes del proceso judicial, esa búsqueda, cuando te hallas en esa búsqueda de la persona, de enterarte que ha habido un atentado. Aquí dice, JM tenía 39 años cuando un coche bomba estuvo a punto de arrebatarle la vida. Logró recuperarse aunque le quedaron bastantes secuelas. Esto es primaria, no es directamente derivado del atentado. Vale, este es un vídeo que dura 1 minuto con los datos del año 2022, donde podéis ver pues un poco las intervenciones que se hacen, porque muchas veces, como ya comentaba, la gente te dice, pero ¿y qué intervenís ahora con las víctimas? Pues desgraciadamente desde la asociación estamos desbordados todo el día, entonces sí que se interviene, necesitan mucha atención, ya no solo psicológica, sino social, las trabajadoras sociales también están desbordadas, ¿no? Y de otro tipo, también judicial, etcétera. Vale, como os comentaba, era un poco eso, para que veáis los datos, ¿no? Y la magnitud del trabajo que se realiza a día de hoy. Vamos a ver ahora uno de los casos. Este es un caso que se ha hecho intervención psicológica de la UVT en colaboración en el marco del proyecto con la Universidad Complutense. Entonces, este hombre, F, tiene 60 años, es herido en un atentado terrorista en País Vasco, él era policía y pusieron un coche bomba. Cuando hicieron el llamamiento y se acercaron él y sus compañeros, detonaron el explosivo y resultaron los 3 heridos. En la actualidad está divorciado, convive con una nueva pareja y tiene 2 hijos de su relación anterior y está jubilado. Nos llama la asociación el 13 de junio del 2023 y pide asistencia psicológica porque le van a intervenir para extraer la metralla, ¿no? De esa bomba que había explotado, pues tenía metralla y se la tenían que sacar. Cuando nos llama, justo el proyecto de la UVT y la Complutense se encuentran en sus islas, es decir, que están haciendo las llamadas para las evaluaciones, por lo que intentamos acelerar que en su caso sea uno de los primeros que se realice. Esto es porque cuando le pedí permiso para hablar de su caso, pues le hizo ilusión que se hablara y me mandó recortes de periódico y fotografías que tenía guardadas. Vale, el 16 del 6, es decir, pocos días después, se realiza la evaluación desde la Universidad Complutense. Y el diagnóstico es trastorno de angustia con agorafobia, específicamente asociado a estar solo en casa y coger el coche. Además, él tenía anteriormente diagnóstico de estrés postraumático, pero este diagnóstico solo había realizado su psiquiatra de su seguro privado.
Además, tenía una serie de síntomas en los que no llegaba a cumplir criterios diagnósticos, que eran bajo estado de ánimo, evitación de hablar de la operación, de todo lo que tuviera relación con el atentado o con País Vasco, estímulos relacionados, lugares concretos, ansiedad generalizada, elevado miedo a estar solo tanto dentro como fuera de casa y conflictos con la pareja con la que convivía en la actualidad. Como historia de tratamientos, había estado en tratamiento por psiquiatría y en terapias de su seguro, pero no había mejorado. Estas terapias también habían sido, según él refería, pues telefónicas de 10 minutos. Inicia el tratamiento el 28 de julio, es decir, pues más o menos un mes después de que nos contactara, y comienza con la terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma, 5 semanas después de que nos contactara. No me voy a meter en esta terapia porque creo que Roberto luego os va a hablar de ella y para no repetirnos. Desde la asociación, ¿cómo se intervino? Obviamente siempre respetando que su psicóloga, que además está aquí, Ashley, hola, pues era la que iba haciendo ese trabajo, ¿no? Desde la VT se hacía un apoyo y sobre todo se le apoyó porque la operación era en 3 semanas, entonces teníamos que ofrecer un apoyo psicológico que era más rápido o que iba a llegar pues, de una manera más inminente. Se hizo psicoeducación sobre ansiedad y baja autoestima, se validaron los síntomas ansiosos relacionados con esa operación inminente, se hizo también seguimiento de los síntomas que surgieron en el posoperatorio, se fomentó el que realizara actividades agradables porque estaba bastante paralizado y se le ayudó a buscar recursos sociales. Esto es porque, como os comentábamos, tenía ese miedo a quedarse solo y tenía conflictos de pareja, con lo cual había un poco esa amenaza de, como mi pareja termine conmigo, me voy a quedar solo, y estaba buscando pues, irse a una residencia, lo cual no cumplía la edad para ello, y con la ayuda de trabajo social pues, se intentó buscar un recurso alternativo. Además, se trabajaron un poco los límites en la relación de la pareja, se reforzó lo trabajado en el marco de las sesiones de la VT con la Complutense, con motivación, se le incluyó en el programa Enlace, que es uno de los programas de voluntariado que luego os cuento un poquito más, así que no me voy a detener, pero así en resumen, es un programa de acompañamiento en soledad no deseada para víctimas del terrorismo. Y ventilación emocional por la pérdida, porque en el transcurso del tratamiento sufrió la pérdida de uno de sus seres queridos. Y como decía, siempre con la coordinación periódica de la Complutense con la VT. Y luego tenemos el caso de Laura. Voy a beber un poco de agua. Vale, Laura, este es un caso distinto, porque este caso no pasó por la Complutense y ahora os contaré un poquito el motivo. Ella nos vino derivada de la trabajadora social del centro y era súper reacia a recibir tratamiento psicológico. Entonces, ella es hija de fallecido en un atentado terrorista. En el momento presente que ella nos consulta, que fue también en 2023, es soltera, sin hijos, vive de forma independiente, pero tiene una relación muy estrecha, demasiado incluso con su madre y con su hermano. Está en el paro. Y refiere sintomatología depresiva asociada a una baja autoestima porque por una operación física había además ganado 25 kilos. Se hace una evaluación presencial, se muestra muy desconfiada, como os decía, no quería recibir ningún tipo de tratamiento, sentía que no lo necesitaba, o por lo menos no quería exponerse a ello, y tiene gran número de distorsiones cognitivas, un estilo atribucional muy negativo y ansiedad respecto a un cambio de vida porque estaba planteando irse a otra ciudad. Además, es incapaz y dice, yo acepto venir aquí, pero no voy a hablar de la muerte de mi padre. Se le administra el BAI, BDI, SCL, ahí tenéis las pruebas, ¿no? Y un poquito los resultados. Ansiedad leve, depresión grave, autoestima baja, depresión y comportamientos obsesivos compulsivos y un montón, ¿no?, de pensamientos automáticos negativos y distorsiones. No como diagnóstico, ¿no?, pero son los resultados de la prueba en sí. Además, previamente había sido diagnosticada de disfasia, dislalia y dislexia, lo que había repercutido de una forma bastante negativa en su autoestima. Tratamientos previos. En 2007 había tenido psicológico y psiquiátrico y en 2011-2012 psicológico. Y cuando nos es derivada, había tenido 2 sesiones con la Seguridad Social, pero como hacía una 4 meses y otra 1 mes.
Los objetivos con ella, bueno, se inicia un tratamiento presencial telemático porque residía en Madrid y telemático porque, como os conté, se estaba mudando. Entonces, cuando estaba en esos días en esta otra ciudad, se hacía de manera online. Los objetivos fueron disminuir las distorsiones cognitivas, elaborar el duelo por la pérdida de su padre, aumentar la capacidad de hablar de este, mejorar la autoestima, mejorar el estado anímico y un poco esa separación de la familia de origen que estaba siendo un poco patológica. En las sesiones se trabajó lo primero el vínculo para que no abandonara porque pues, no iba forzada, ¿no? Pero no quería meterse en ciertos temas y también eso había que respetarlo. Se le animó a hacer actividades agradables, psicoeducación sobre sus síntomas, regulación emocional, se hizo reestructuración cognitiva con autorregistros, identificar distintos pensamientos, entrenamiento en pensamiento alternativo. Se hizo la línea de vida, pero esto meses después de iniciar el tratamiento, donde ya fue capaz de hablar un poco sobre esa pérdida de su padre, que al principio estaba totalmente negada y sí que fue capaz como de ir integrándolo. Además, se le incluyó en los talleres de la VT, por eso os comentaba que se hacen muchas actividades que ayudan, ¿no? Aunque no sea una terapia psicológica en sí, pero el poder incluirla en un taller de mindfulness, en un taller, en este caso, de duelo, y que ella participase activamente en este grupo, pues fue algo muy positivo. Se trabajaron los límites y también se fomentó mucho el fortalecer la red de apoyo porque se encontraba un poquito aislada. Ahora continúa en tratamiento, pero ha habido un cambio de creencias, lo del grupo de duelo que os comentaba, que ha participado de una forma activa incluso. Continúa acudiendo a las sesiones, no ha abandonado el tratamiento, hay una menor inactividad, una regulación emocional más sana y un mayor autoestima. Luego, por otra parte, otra forma en la que intervenimos a nivel psicológico desde la VT es en crisis emergencias. Entonces, os voy a poner un vídeo que es también breve, 3 minutos, donde Natalia, que es la antigua gerente de la asociación, habla un poquito de cómo se intervino desde la asociación en los atentados de Barcelona y Cambrils de 2017. Después de los atentados de Barcelona y de Cambrils, la VT lo que puso a disposición de todas las personas afectadas de una u otra forma por el atentado, puso un teléfono de emergencia. Hasta el momento se han atendido aproximadamente a más de 40-45 personas afectadas por el atentado, y lo que se ofrecía simplemente era sobre todo pautas a nivel emocional, un desahogo emocional. Se les explicaba un poco cuál es la sintomatología que podían tener en los días posteriores al atentado para tener un mayor control. Actualmente a todas esas personas las mantenemos en seguimiento. La Asociación Víctimas del Terrorismo, el día 18 de agosto del año pasado, se personó como acusación popular en los atentados cometidos el día anterior en Barcelona y Cambrils. La Asociación Víctimas del Terrorismo se persona como acusación popular en defensa de las víctimas del terrorismo en la mayoría de los procedimientos abiertos, tanto delitos de terrorismo de ETA como en materia yihadista. Durante todo este tiempo el procedimiento ha estado en secreto de actuaciones y nos estamos instruyendo de su contenido y asistimos a la declaración testifical de 2 testigos protegidos que fueron testigos de lo que ocurrió el día 17 de agosto del año 2017. El que salía luego es Antonio, que es uno de los abogados.
Vale, entonces os lo han contado muy bien, ¿no?, cómo se intervino, pero se atendió a más de 40 víctimas y 5 meses después 23 seguían en seguimiento. Además, ahí os vienen un poco la separación entre hombres y mujeres y las edades entre 9 y 65. ¿Cómo se interviene en estos primeros momentos? Pues se trata de normalizar las reacciones que están experimentando, servir como desahogo emocional, informar sobre síntomas, dar pautas para el control de la ansiedad y procesar y ayudarles hablar para ayudarles a procesar lo ocurrido. Por poneros un ejemplo un poco más reciente, no sé si recordáis el atentado de Algeciras de enero del 2023. También pusimos un teléfono, el de la asociación, a la disposición de las víctimas y bueno, pues sí que recibimos llamadas y se atiende a quien lo necesite. Luego tenemos los aniversarios. En los aniversarios es que cada año, cuando es el aniversario del atentado de las personas, llamamos a un miembro, el más cercano o la víctima más directa de cada familia, para hacer un poquito ese seguimiento y ver cómo se están encontrando. Y esto, aunque os parezca que no, nos sirve primero a nosotros para detectar un montón de casos a los que no llegamos y que está habiendo algún problema y no estamos detectando, y luego también porque los días previos y posteriores se intensifican mucho los síntomas y es posible pues que esté apareciendo algún trastorno. Entonces, simplemente valoramos un poquito si es algo situacional a estos días o es algo que requiere una intervención pues más prolongada. Se inició en el 2017 y ayuda a facilitar afrontamiento y gestión emocional. Y esto es para que veáis los datos de 2023, que se contactó con 1.340 personas, como os decía, una por familia, la más directa. Además, ayudamos o colaboramos con el departamento jurídico de 3 maneras distintas. Había una política de dispersión de presos donde, por ser miembros de una organización terrorista, los presos tenían que estar dispersos en distintas cárceles para un poco evitar esa reagrupación, ¿no?, y esa reorganización. Pero eso poco a poco pues ha ido desapareciendo y a los etarras, en este caso, se les ha ido trasladando a cárceles más cercanas a sus domicilios en el País Vasco. Entonces, cuando eso ocurría, nosotras, las psicólogas del departamento, nos encargábamos de llamar a las familias, nos daban el aviso y les comentábamos pues que se iba a dar ese acercamiento para que no se enteraran por la prensa y se pudieran enterar pues de una manera o en un entorno más seguro. Y también esto ocurre cuando hay una progresión de grado. Se nos informa y avisamos de que pues, la persona que asesinó a su hijo, por ejemplo, va a pasar a un 3er grado para que se puedan enterar de la mejor manera posible, que tampoco creo que haya una muy buena, pero de lo mejor que se pueda. Estas llamadas se iniciaron en el 2020, es una llamada informativa, como bien os contaba, y se da apoyo psicológico y en los casos en que sea necesario se hace una derivación al departamento jurídico para que ya les puedan explicar un poco mejor las cosas que a nosotras, las psicólogas, se nos escapan. Desde 2020, para que tengáis un poquito los datos en la cabeza, se ha llamado a 444 víctimas, algunas varias veces. Es decir, si tú estabas, la persona que asesinó a tu hijo, como hemos dicho en este ejemplo, estaba en Cádiz, después fue a Soria y después fue a Bilbao, pues se le llama cada vez que hay un traslado o una progresión de grado. Y esto es de un informe súper elaborado que se está realizando y son un poco las reacciones más comunes que presentan las víctimas cuando las llamamos. La gran mayoría agradecen, pero como veis también hay mucha tristeza, enfado, indefensión, shock, pues un poco resignación. Es esto lo que nos trasladan. Luego, por supuesto, se les pregunta, ¿no? ¿Quieres que tenemos una información sobre esto? Porque hay algunas que te dicen, mira, yo ya es que no quiero saber más porque me sienta peor o me viene peor. Y entonces, eso obviamente siempre hay que respetar como el estilo de cada persona. Y luego orientación y apoyo ante un juicio. Años después todavía hay juicios, ya sea como testigos, ya sea como familiares de heridos, como familiares de fallecidos. Entonces, pues les ayudamos a prepararse de cara a ese juicio que también, al igual que el aniversario del atentado, más, ¿no?, pero potencia o intensifica la sintomatología. Incluso en los casos que sea necesario se les acompaña físicamente a ese juicio. Y bueno, estos son recortes de periódicos también de, como decía al principio, como la VT interviene un poco en las leyes, ¿no? Se trata de pues, contar la realidad de las víctimas y que eso se traduzca en una ley y se aplique de una manera que sea útil de verdad para ellas.
Y otras actividades de bienestar, pues abajo a la izquierda encontráis, si no recuerdo mal, este es un taller de mindfulness que se hizo en Zaragoza. Tenemos también pues, talleres de duelo, fines de semana donde se hacen encuentros, porque las víctimas agradecen mucho el estar en contacto con otras víctimas, sienten que son quienes más les entienden, entonces pues les suele venir muy bien. También campamentos para fomentar el respiro familiar. Y la carrera, pues un poco para informar a la sociedad y para sensibilizar, porque las víctimas se sienten muy abandonadas en muchas ocasiones y el saber que hay gente y que la sociedad en general les apoya psicológicamente tiene pues un impacto muy positivo. El proyecto Testimonios es un proyecto que se lleva a cabo donde, bueno, como decía anteriormente, las víctimas les hace mucho bien ese reconocimiento de la sociedad y el sentirse escuchadas, que pueden contar su historia, que su historia importa. Entonces, es un proyecto en el que las víctimas seleccionadas cuentan su historia en primera persona, siempre son conducidos por una psicóloga, porque luego podéis encontrar 1000 documentales donde salen víctimas y hay la típica periodista, que esto es volviendo un poquito a lo que decía Leire, que mete el dedo en la llaga y busca, pues, a ver, cuanto más llores, más audiencia tengo. Y entonces esto se trata de evitar eso. La víctima es previamente seleccionada. Hay veces que hay gente que quiere participar, pero le decimos, oye, mira, pues es que si tú quieres por tu cuenta, hazlo, pero no estás preparado para compartir tu testimonio porque no te va a hacer bien. Y sirve como una herramienta de aprendizaje también que utilizamos en muchos cursos. En general están en YouTube, o sea que podéis meteros a mirarlos, y hay algunos muy interesantes. Y ayuda a la propia víctima por un sentimiento de justicia, de que no se va a volver a repetir esto, un hito de superación, ¿no? De pues mira, yo estaba así y ahora estoy así y he conseguido esto. Vale, y ahora os voy a poner el testimonio de Beatriz Sánchez Seco, que bueno, es una víctima que ya cuando era niña vivía en la casa cuartel de Zaragoza, y no os cuento más porque os lo va a contar ella ahora. Así que lo vemos y luego si queréis comentar algo, pues genial. ¿Qué recuerdos tienes de confusión, de caos, dónde os llevar? Pues yo recuerdo que yo me desperté pues, con la puerta encima, el techo también encima y mi hermano pues, debajo de mi cama. Nos deben atender en el hospital militar, y inmediatamente pues, nos llevaron lo antes posible a casa de mis abuelos. ¿Cómo te explican lo que ha ocurrido o cómo tú misma te explicas realmente lo que ha ocurrido? ¿Qué es un atentado terrorista? Tu padre además era guardia civil. A ver, en casa no se tocaba prácticamente ese tema. Yo de hecho la forma de justificarlo, a ver, con 5 años, pues ¿qué vas a pensar? No eres realmente consciente de eso. Entonces, mi forma de justificarlo era pues que, bueno, justo coincidía con el día de cumpleaños, pues lo típico, que se habían enterado que era cumpleaños, que había una fiesta a las 6 de la tarde y se colaron en vez de a las 6 de la tarde, pues nos pusieron fuegos artificiales a las 6 de la mañana. Esa fue una buena explicación que yo siempre, exacto. Que tú creaste, ¿no? En la cabeza de una niña de 5 años. De los niños que murieron ese día, sí, muchos eran amigos tuyos o jugabas con ellos en el patio. Sí, yo recuerdo que jugábamos pues, con las gemelas, que eran más acordes a mi edad. ¿Cómo se vive después? A ver, pues siempre tienes que salir adelante. En mi casa, por ejemplo,
sí que recuerdo que nunca, pues, mis amigos de colegio, por ejemplo, del colegio en el que íbamos en ese momento, pues acabamos el curso escolar y ya pues, cambiamos de barrio, como habíamos cambiado de barrio, pues cambiamos de colegio y demás. Y sí que es verdad que en el siguiente colegio mis padres no me dejaron llevar a niños a casa hasta, pues igual, pasaron 3 o 4 años mínimo. Yo sí podía ir a casa de los otros niños, pero a la mía no. Desde que hemos empezado, estás emocionada. Es algo que te emociona. ¿Por qué te emociona tanto? Pues no te sabría decir. Yo creo que es el romper. Y volver atrás, ¿no? Después de ese atentado hubo muchos más. Poner medio de comunicación, encender la tele y que te bombardeen con imágenes, con noticias, ¿te afecta, te toca de otra manera que quizá? Evidentemente te afecta porque vuelves en parte a retomar o a revivir esas circunstancias anteriores. Vea lo peor de todo que es. Lo peor de todo. La indiferencia quizás que en parte sufrimos muchas veces por parte de sociedad y sobre todo el ver que los que realmente intentando matarnos querían buscar una vía, ahora lo están consiguiendo políticamente, de verlos ahí, quizás puede ser de lo peor. Las gracias, ¿se las darías a alguien? Por supuesto, a vosotros y a Mami Tren. Pues este es uno de los muchos testimonios que podéis encontrar. No sé si alguien quiere comentar algo al respecto. O, como veis, habla de muchas cosas, ¿no? Y hace mucho hincapié en esa indiferencia social que se siente, el que está olvidado, las víctimas son algo del pasado y no por haber sido víctima hace 20 años dejas de ser víctima, es una condición que tienes toda la vida y que tiene un impacto pues, muchos años después, que muchas personas, por supuesto, llevan una vida totalmente adaptativa, etcétera, etcétera, pero es algo que está ahí. Y luego para comentar desde el voluntariado tenemos muchos programas, ¿no? Muchos son de ayudas puntuales pues a organizar distintos eventos, homenajes como el 11M, pero los dos más importantes serían estos, que es el programa Enlace, que es el que os comentaba que el paciente hombre del que hemos hablado se le había animado a participar, donde puede hacerlo cualquiera, no se requiere ninguna titulación especial, es un programa de acompañamiento en soledad no deseada. También hay una detección informal, hemos detectado bastantes cosas, ¿no? Problemáticas en las que luego hemos intervenido y el objetivo final es la mejora del bienestar psicológico. Este acompañamiento, en función de dónde conviva la víctima y dónde viva el voluntario, puede ser o bien presencial, o bien telemático, o bien telefónico, porque también tenemos víctimas mayores, igual telemático no pueden, pues se hace telefónico.
Y por contaros así un caso concreto, pues tenemos una víctima que es mayor, que está con una chica que es universitaria, estudiante de psicología de hecho, y aprovechan su descuento de estudiante y de jubilada para ir al cine, pues cada semana se va al cine, al teatro, y cada semana se van a un museo, perdón, que me lío. Y luego, la detección de necesidades psicosociales sí que se requiere que sea psicóloga la persona que lo haga, recibe una formación previa, es verdad que es una formación breve, y se le aplica un cuestionario que es estructurado. Son una serie de preguntas que de manera telefónica se realizan llamadas igual a una persona por cada familia, como en los aniversarios, y el objetivo es la mejora del bienestar psicológico. Llevamos aplicándolo ya en como 5 comunidades autónomas, y es verdad que bueno, pues después de esto han salido a raíz de esta detección de necesidades muchas ayudas sociales, ayudas psicológicas y situaciones que desconocíamos porque, como comentaban, no siempre somos capaces de llegar a todo. Y luego comentaros que hay unas guías que he puesto los QRs, pero esta mañana me he dado cuenta que se habían caducado, así que si queréis buscarlas podéis poner EPAVT, que es una plataforma europea que ha creado la UVT, y con estas guías, que también se realizaron con ayuda de la Universidad Complutense, pues son gratuitas, están en PDF descargables, donde os hablan un poco de cuáles son los síntomas y reacciones más comunes, y la otra que es de cómo ayudar a niños y adolescentes. Está hecha para adultos, pero orientada a ayudar a estos niños y adolescentes tras un atentado terrorista. Así que si luego les queréis echar un vistazo, pues genial. Y bueno, por último había puesto aquí una carta que le pedimos a una víctima que está recibiendo asistencia psicológica en la asociación, que nos contara un poco qué era para ella, pero no sé, Jesús, como quedan 5 minutos, ¿quieres que lo dejemos para preguntas? Sí, lo que tú quieras. Vale, sí. Si tenéis alguna pregunta, la carta, o sea, bueno, pues luego si no voy pasando son 2 o 3 hojas y la podéis leer. Pero prefiero, si tenéis alguna pregunta, que podamos resolverla. Y ahora sí, si tenéis alguna pregunta, algún comentario, alguna... Sí. Hola. Bueno, lo primero, Patricia, enhorabuena por tu ponencia, porque la verdad que es súper clarito y muy bien estructurado. Gracias. Y a mí me surge una duda, no sé si tenéis algún tipo de estadística o algo de tentativa suicida en familiares o en personas pues, víctimas de terrorismo. Tu pregunta me parece muy interesante, ¿no? Es cierto que nos lo han preguntado muchas veces en medios, etcétera. Nosotros no lo tenemos, sí es verdad que te puedo contar que tenemos casos, y yo infiero, pero es una inferencia, que sí que se da más que en población general, pero es cierto que yo no cuento con datos dentro de la asociación. Luego no sé si hay bibliografía, a lo mejor alguien sabe de este tema, no sé si alguno sabéis. Estamos en ello. Quiero decir, evidentemente a las personas que detectamos con ideación suicida, como es uno de los síntomas graves de cualquier... bueno, no solamente está vinculado a la existencia de un trastorno depresivo, puede haber otro tipo de trastorno y haber una ideación suicida. Pues evidentemente casi todas las personas que han mostrado ideación suicida posiblemente han recibido tratamiento psicológico, o nosotros le hemos ofrecido el tratamiento psicológico. Pero es cierto también que tenemos una gran base de datos en la cual tenemos recogido pues, la presencia de ideación suicida en personas que no han querido participar, o sea, recibir tratamiento, bien porque lo estaban recibiendo, bien porque... Uno de los motivos más habituales también que nos dicen de no participar en el tratamiento es que les cuesta mucho, porque nosotros normalmente solemos ir a las capitales de las comunidades autónomas, o como mucho a 2 ciudades importantes de las comunidades autónomas. No podemos ir a cada pueblo, cada ciudad. Entonces, a veces cuando ofrecemos el tratamiento, las víctimas pues dicen, tengo que ir todas las semanas a acercarme y tal, les cuesta. Les ofrecemos la posibilidad de ayuda telemática, pero muchas personas pues, no pueden hacer terapia telemática, y por tanto pues muchas al final. Además hay un proceso en el cual, claro, son víctimas, llevan muchos años
se han hecho ya a vivir con ello, no ven la expectativa porque a lo mejor han pasado por otros tratamientos y no han visto que les hayan mejorado, y entonces es muy difícil a veces atraerles esa terapia. Pero ya te digo, en principio, todas las personas que hemos detectado pues han sido ofrecidas ese tratamiento, porque esto es un síntoma alarma, obviamente, y luego tenemos esa información que esperamos pues poder analizar y ofrecer esa información, por supuesto, a la AVT para que la utilice desde el punto de vista asistencial y también a la comunidad científica para sepa pues el impacto que tiene también en eso. Pero ahora mismo no tenemos el dato, pero estamos en ello. Sí, es verdad, también comentar lo que decía Jesús, que muchas a lo mejor han probado otras terapias y que nos encontramos que, como era, casi digo el nombre, el caso del paciente hombre, del que hablábamos, y es que como no le han servido, ¿no? Pues se muestran bastante reacios, porque igual ha sido una terapia de que no pasa nada, si no todos tenemos que saber de todo y no todos sabemos de todo, pero igual de una psicóloga, un psicólogo del seguro privado, que eran 20 minutos de sesión y pues que le hacía ABC, ¿no? Lo que hace siempre, pues un autorregistro y te doy estos ejercicios, toma, respira y te lo llevas a casa. Entonces muchas veces están quemadas de eso y por eso es una de las causas de que rechacen el tratamiento. Yo voy a aprovechar para hacer un comentario o reflexión. También yo, como funcionario de la Policía Nacional, quería poner también un poco el foco en el impacto que tiene también para los primeros intervinientes, es decir, los cuerpos de emergencia, ¿no? Tanto policías como bomberos y sanitarios, ya no solo porque los policías y guardias civiles hemos sido muchas veces los objetivos de esos atentados, sino siempre que intervenimos en una situación de este tipo, pues bueno, imaginaros lo mismo en cualquier atentado terrorista o el 11M, el 11S, pues cuando llegan allí los primeros intervinientes y tenemos que ver pues tanto muertos, heridos, cuerpos desmembrados y demás, que aunque no hayamos sido la víctima primaria, pero siempre que vamos a una intervención de este tipo, pues como todo ese dolor y sufrimiento de alguna forma te lo llevas tú también pegado, ¿no? Y aunque muchas veces seguramente no cumplamos ahí los requisitos técnicos para ser considerado víctima del terrorismo, pero muchas veces el impacto que queda de esa vivencia es brutal, ¿no? Y de hecho hay un caso muy paradigmático, como este atentado que se ha comentado, el de Cambrils, en el que uno de los policías que intervino, que era un mozo de escuadra, al que se denominó el héroe de Cambrils, porque gracias a su rápida actuación pues pudo abatir a 3 de los terroristas y gracias a la intervención que tuvo, pues se evitó que la tragedia fuera muchísimo mayor. Pues bueno, a pesar de que esta persona tuvo un reconocimiento social y policial absoluto, pues quedó con un estrés postraumático brutal y como consecuencia de esa intervención fue incapaz de poder volver a trabajar, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, queda un poco esa laguna porque es verdad que también a veces nos llaman a la asociación personas que no son consideradas víctimas del terrorismo y no pueden formar parte, pero sí que se encuentran en situaciones así. Además hay mucha bibliografía también de intervinientes, ¿no? Pues ya sea SAMUR, policía, guardia civil en general y cómo afecta, ¿no? O cómo vemos unas tasas mayores de estrés postraumático, etcétera, etcétera. Hay un artículo muy interesante que luego si quieres, al final está mi correo, no recuerdo ahora cuál es, pero el artículo digo, te lo busco y te lo mando si quieres. Bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo creo que lo has comentado antes y referente a los atentados, que ahora no hay atentados como tal, pero sí es verdad que los gobiernos ahora cambian las cosas, entonces me imagino que ahí también las víctimas habrá recaídas. Digo, cambian las cosas como los etarras están en los gobiernos o bueno, en distintos sitios, ¿no? Entonces me imagino que ahí también habrá recaídas, ¿no? Y en esos casos hacéis lo mismo, os ponéis contacto porque ahí no es que os avisen. O sea, es de la noche a la mañana. Entonces, ¿ahí qué hacéis en esos casos? Pues es muy interesante tu pregunta también, ¿no? Sí que ocurre, no nos ponemos en contacto porque sería imposible, como en esos casos, contactar con todas las víctimas, pero sí que ocurre con las elecciones, ¿no? Que ha habido ahora hace relativamente poco en País Vasco. El teléfono sabemos cuando sale una noticia así que no va a parar de sonar al día siguiente, que va a generar mucho malestar, que se van a intensificar los síntomas. En las personas que sí que tenemos en seguimiento y con las que hablamos periódicamente, sí que pues suele surgir, ¿no? En el tema de conversación y se comenta, pero sí, o sea, afecta mucho, mucho. No a todo el mundo, pero mucho. Por abundar en esa idea, el programa ha tenido 2 parones importantes. Uno fue el parón por la COVID,
obviamente, pues tuvimos que dejar de viajar a los sitios, de hacer las terapias presenciales y ya lo tuvimos que retomar cuando ya se podía viajar, porque en principio, pues recordáis, no se podía viajar a ningún lado. Y ya, bueno, pues ya pudimos retomarlo mucho más tarde, pues yendo a los sitios con nuestras mascarillas, como todos vosotros. Y luego el primer parón importante fue cuando se aprobó la derogación de la doctrina Parot. La derogación de la doctrina Parot, para aquellos que os suene el nombre pero no se ve muy bien qué es que simplemente no se podían contabilizar todos lo que se decía, ¿no? Le caía a un preso un montón de años y, en principio, pues solamente cumplía el máximo de la pena en España, que no me acuerdo en su día, incluso eran solamente 25 años, y solamente cumplía eso y si encima tenía beneficios penitenciarios, pues como decía Miguel, salía a lo mejor con 16 años cumplidos cuando a lo mejor le habían caído 1000 años. Bueno, el gobierno español en su momento, el Congreso aprobó una ley en la cual pues, eso no ocurría, los beneficios penitenciarios se aplicaban sobre toda la condena, es decir, sobre los 1000 años, y en principio, por tanto, pues no podía ocurrir eso de que salieras tan pronto teniendo eso. Pero, bueno, pues los tribunales europeos decidieron que eso no se podría aplicar antes de manera retroactiva y, bueno, pues España peleó porque eso no fuera así. En fin, argumentos jurídicos hay por todos los lados. Lo que ocurrió, efectivamente, es que ocurrió eso. Imaginaros para una víctima que, insisto, ha habido un terrorista que ha matado a 16 personas, tienen 1000 años de condena y de pronto sale a los 16 años. Y cuando se derogó la doctrina Parot es que salieron inmediatamente. Y entonces eso fue un impacto total. Llamábamos a las víctimas y las víctimas lo único que querían era, obviamente, pues hablar mal de la Unión Europea, hablar mal de los gobiernos, del gobierno de España y tal. Estaban totalmente... entonces, bueno, pues llamábamos, simplemente escuchábamos la ventilación emocional, que es esto, pero teníamos que volver a llamarla mucho más tarde para poder hacer la evaluación psicológica y tal, y tuvimos más o menos, ese fue un parón importante del programa, porque todo ese tipo de noticias afecta mucho. Insisto, es muy difícil a lo mejor para nosotros ponernos en su lugar, pero tratar de eso, decir que la persona que mató a tu hijo, que mató a tu marido, que mató a tu mujer de pronto y que ha cometido un montón de asesinatos y que bueno, está en la cárcel, sale. Y sale después de cumplir solamente 14 años, 16 años. Fijaros que por algunos delitos fiscales te pueden caer 12 años. Quiero decir, alguien, y está muy bien, que por delitos fiscales, pero, joder, has matado 16 personas a los 16 años. Eso por una víctima que sabe que ese es el asesino de su familia, eso es durísimo. Es durísimo. Habrá argumentos legales y todo lo que quieras, pero tenéis que pensar que eso es durísimo. Fue el único parón importante que tuvimos del programa, porque efectivamente, como han dicho muchos ayer, Miguel Folguera, las víctimas, bueno, todas las personas que han intervenido, Leire, ahora Patricia, es que es muy duro y son estímulos que lo que hacen es activar todo tu dolor, como sabemos que funcionan los estímulos discriminativos. Es como volver al día del atentado. Nada, contestando un poco a tu pregunta, yo quería añadir que desde la asociación es cierto que pues, son casi 5.000 asociados y por lo tanto es muy difícil, ¿no?, contactar con todos ellos, pero sí que es cierto que cuando recibimos alguna noticia concreta que afecta a cualquier víctima, nos ponemos en contacto con ellos, quiero decir, acercamientos de presos, puestas en libertad. El otro día nos comentaban que la Audiencia Nacional finalmente había aprobado que el Estado español debía indemnizar a unos policías que fueron asesinados en Kabul en un atentado terrorista. En 2015 también llamamos a la víctima. En cuanto nos transmiten la noticia, intentamos que toda la información posible que pueda afectarles llegue antes a través nuestra que a través de los medios de comunicación, con la intención de que reciban la información más veraz posible. Aunque bueno, ya sabéis que los medios de comunicación hoy en día vuelan y muchas veces llegamos tarde en ese sentido, ¿no? Y el Ministerio también vuela. Pero... El Ministerio de Interior se comprometió con nosotros a informarnos. El Ministerio de Interior se comprometió con nosotros a informarnos de los acercamientos, de los terceros grados, de todos los beneficios penitenciarios, a informarnos a nosotros con antelación, porque les dijimos, oye, es que tenemos que preparar, sacar el listado de víctimas y llamarles por teléfono los psicólogos para que no reciban. Bueno,
Es verdad que el Ministerio del Interior en los primeros meses sí nos avisaba con antelación y después al mismo tiempo que daba el botón de enviar el correo a la VT se lo enviaba a la prensa, con lo cual ni siquiera nos permitieron eso. Y es duro, pero es así. Entonces, esas cosas también afectan a las víctimas. Cuando ves que quien tiene que velar por ti ni siquiera te hace ese favor, ¿sabes? O sea, es duro. Sí, luego contestando también a tu pregunta, cuando no es de algo concreto, ¿no?, como esto que es más específico, que afecta a un grupo X de 10, 15, 20 víctimas, lo que sí hace la VT, el Departamento de Prensa en este caso, es sacar un comunicado expresando su opinión al respecto, ¿no? Sí que tratamos de posicionarnos un poco para defender esos derechos de las víctimas. Bueno, muy bien, pues muchas gracias. Gracias.